ejemplo tan sencillo. El eritrocito, ¿vale? El eritrocito que anda por la sangre, ¿saben cuántas veces cambia su contenido citoplasmático con el plasma en un minuto? Cambia más de 300 veces su contenido citoplasmático de agua con el líquido intravascular en un minuto. Más de 300 veces. ¿Qué significa? Que el eritrocito se está haciendo 300 veces más grande. No es cierto, el eritrocito no aumentó de tamaño. Significa que el eritrocito estaba bajando 300 veces su tamaño. No es cierto, exactamente está igual. ¿Pero por qué? Porque la osmolaridad del eritrocito es la misma que la del plasma. Entonces, el agua está entrando y saliendo por un estado dinámico nada más. Cantidad de agua que sale es cantidad de agua que entra. Pero déjenles digo una cosa, va a cambiar su contenido citoplasmático unas 300 veces con el plasma en menos de un minuto. Pero, si ustedes se dan cuenta, ¿esto es ósmosis? No es ósmosis. No está ganando el eritrocito agua, ni está perdiendo el eritrocito agua. Y no es ósmosis por la pequeña sencilla razón que la osmolaridad del eritrocito es la misma que la osmolaridad del plasma. Entonces, si ambas osmolaridades son iguales, el agua no se mueve por ósmosis. Pero el hecho de que no se mueva por ósmosis, el agua se puede seguir moviendo en un estado dinámico. No sé si me explico. Entonces, ¿hay problemas con que el agua se mueva con un estado dinámico? No, para nada. No. El agua siempre se debe estar moviendo y moviendo y moviendo. Claro, cuando hablo de ósmosis, estoy diciendo que alguien va a perder y alguien va a ganar, porque las osmolaridades no son iguales. Ahora, entonces, entendiendo esto, yo les dije que la osmolaridad estaba determinada por el número de solutos. Y yo les dije que los solutos más abundantes son las sales minerales disueltas en los líquidos corporales. Dicho de otras maneras, las sales minerales disueltas en los líquidos corporales determinan la osmolaridad de los compartimentos, tanto extracelulares como intracelulares. Y por ejemplo, para sacar la osmolaridad normal del líquido extracelular, por ejemplo, hay una fórmula. Y la fórmula es 2 por sodio más glucosa entre 18 más BUN entre 2.5. Es 2.6, perdón. Esa es la fórmula. Así. Si ustedes quieren sacar la osmolaridad del líquido extracelular, la fórmula es 2, o sea, 2 por sodio más glucosa entre 18 más BUN entre 2.6. Esa es la fórmula para sacar la osmolaridad, pero si se dan cuenta, ¿a quién estamos poniendo básicamente como el elemento principal para determinar la osmolaridad? El sodio. Sodio. 2 por sodio. 2 por sodio, ¿cuánto es la cantidad de sodio normal? 140.000 equivalentes sobre litros. Entonces, 2 por 140, ¿cuánto es? 280. Más glucosa entre 18, 60 entre 18, ¿cuánto es? 3.3333. Más BUN entre 2.6, el BUN es de 20-25 más o menos. Para que quieran poner 20 o 25 entre 2.6. ¿Cuánto es? Ahora hagan la sustitución. ¿Cuánto sale 2 por sodio más glucosa entre 18 más BUN entre 2.6? Es una sumatoria, niño. Nada más hay que sustituir y sumar. ¿Cuánto nos dio? $7.6 más 3.3 más 280. 291 milosmoles sobre litro. Pero si se dan cuenta de estos 200 milosmoles sobre litro, ¿está normal o no está normal? Pues sí, ¿no? ¿Cuánto les dije que era los normal? 290 los 300. Entonces, pero si ustedes ven de esos 291 normal, ¿quién es el que está determinando la mayor osmolaridad? El sodio. El sodio solo. Entonces, el sodio
que es un electrolito, que es una sal mineral disueltas en los líquidos corporales, es el determinante de la osmolaridad, ¿no? De los líquidos corporales a nivel extracelular. Recuerden que a nivel intracelular podrá ser el sodio. A nivel intracelular podrá ser el sodio. No, ¿Es el potasio? es el potasio. Que hay muy poquito sodio dentro, ¿no? 10.000 equivalentes a 14. Pero ¿cuánto hay de potasio? Hay más de 110.000 equivalentes. Entonces, adentro, quien está determinando principalmente la osmolaridad es el potasio, pero no nos interesa, porque con que yo determine la de líquido extracelular, eso es más que suficiente. Punto, se acabó. Ahora, es lo que les decía. ¿Qué va a pasar si yo meto un eritrocito en una solución que tenga 350 milosmoles sobre litro, si él tenga sus 290? El eritrocito va a perder agua y se la va a pasar afuera. Entonces, esa solución comparada al eritrocito en osmolaridad, esa solución es que, comparando nada más la osmolaridad con respecto al eritrocito, la solución es que hiperosmolar, ¿no? ¿Sí me explico? O sea, la solución esa es hiperosmolar comparada al eritrocito. Pero ahora, si yo pongo este eritrocito de 290 en una solución que tiene 250, ¿qué va a pasar? Hiposmolar. Sí, pero ¿qué va a pasar? El eritrocito va a ganar agua. Va a ganar agua hasta que se reviente, se destruya, ¿no? Entonces, yo estoy poniendo el eritrocito en una solución que hiposmolar. Pero si yo agarro este eritrocito de 290 y lo pongo en una solución de 290, ¿qué va a pasar? Isomolar. Dinámico de... Y no va a ganar ni perder agua, el eritrocito va a conservar su tamaño, ¿verdad? Entonces, en todos esos casos, ustedes no pueden controlar el movimiento de agua. Recuerden que el agua se controla por la osmolaridad. Entonces, es lo que yo les decía. Si yo tengo 290 milosmoles sobre litro, si yo me meto al mar y el mar tiene, si prueben el mar, está saladísimo, ¿no? Si ustedes prueban esa agua del mar que es puro sodio, que está dando osmolaridad, la osmolaridad del mar está por arriba de los 300. Si yo me meto al agua, al mar, la osmolaridad dice que yo tengo más agua que el mar. Y entonces la osmolaridad yo no la puedo detener. Entonces el agua, aunque yo no quiera, va a empezar a salirse de mí y yo salgo por eso todo churido de ahí del mar. Porque por ósmosis perdí mucha agua. Pero si yo me meto en una tina de agua y yo pruebo la tina de agua y no está salada, de hecho está desabrida, la osmolaridad de la tina es inferior a la mía. ¿Qué creo que va a pasar después de que yo me meta mucho tiempo a la tina? Salgo todo hinchado de la tina, porque literalmente el agua se empezó a meter en mí por osmolaridad, ¿no? Entonces la osmolaridad, la osmosis se controla por la osmolaridad, y quien controla la osmolaridad son las sales minerales. De tal manera que ahí es importante, por esta razón, que las sales minerales, si se dan cuenta, pues están controlando los gradientes eléctricos, los gradientes osmóticos de los líquidos corporales. Además de formar el hueso y además de formar que estén asociadas a las macromoléculas orgánicas y todo lo que ustedes me quieran inventar. Entonces, la materia viva está hecha de biomoléculas orgánicas y de biomoléculas inorgánicas. Todas están hechas de eso, y la materia viva es el resultado de la interacción de ambos tipos de moléculas. Punto. ¿Hasta ahí alguna duda de todo eso? Bueno, ya el último tema para mañana empezar ya con proteínas. Este último tema es un tema muy choteado que no me gusta casi darlo, pero voy a tratar de darlo de una manera menos aburrida y como siempre lo enseñan. La diferencia entre células procariotas y eucariotas. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia fundamental entre procariotas y eucariotas? El núcleo. Unas son más desarrolladas que otras. ¿Cómo, Rancel? No te explico, no me explico, ¿entiendes? Explícame. O sea, hay unas que tienen más organelos que otras. Creo que eran las procariotas, eran más desarrolladas que las eucariotas, porque las eucariotas se encuentran en vegetales mayormente y las procariotas en animales. No decía al revés. No tienen un núcleo definido.
Las procariotas no tienen un núcleo ¿Y tu cámara, definido, Miguel? las eucariotas sí. Ramsés, nada más déjate de una cosa. Tú eres puras células eucariotas y yo. Ok, miren, nada más déjenles digo. Procariotas, bacterias, es ya, rudimentarias. Eucariotes, nosotros. Las células eucariotas son de dos tipos, animal y vegetal. O sea, Ramsés, todos los vegetales están formados, todas las plantas están hechas de eucariotas, pero también los animales estamos hechos de eucariotas. Nada más de que se llama célula vegetal o célula animal. Pero, entonces, ¿cuántos tipos de eucariotas hay? Dos. Célula vegetal o célula animal. Pero tanto la célula vegetal como la célula animal son eucariotas, ¿vale? Y las procariotas son las rudimentarias, ¿vale? Son las rudimentarias. Siempre que les hablen de procariotas, piensen bacterias. Bacterias y bacterias. Todas las bacterias son procariotas, son rudimentarias, básicas, elementales. Entonces, nosotros somos células eucariotas, porque las células eucariotas son de dos tipos, animal y vegetal. Células animal y células vegetales. Pero entendiendo ese punto, que espero que no se confundan. Entonces, dos tipos de células existen, no de eucariotas, dos tipos de células en general. ¿Cuáles son los dos tipos de células en general? Procariotas y eucariotas. Eucariotas. Procariotas básicamente pertenecen a todo el mundo de las bacterias. Todas las bacterias. Y las eucariotas hay de dos tipos, vegetal y animal. Vegetal obviamente va a formar todas las plantas y animal pues todos los animales, ¿no? Pero al final de cuentas animales y plantas estamos hechos de células eucariotas, ¿vale? Ahora, no voy a entrar en esa diferencia básica que me caga de hablar de las diferencias fundamentales de las procariotas y eucariotas. Eso lo pueden leer en cualquier libro y lo van a ver que, que ahorita no sé qué alguien dijo, que un núcleo y que no sé, sí, eso es verdad. Básicamente, niños, la diferencia fundamental entre una célula eucariota y una célula procariota, la diferencia fundamental básicamente es la segmentación o no intracelular. Esa es la diferencia fundamental. ¿Habían escuchado? Pues no, porque yo la inventé. Básicamente, la diferencia fundamental es la segmentación o no intracelular. La segmentación o no intracelular. Ahora, esto va de la mano porque lo que yo les acabo de decir no lo van a leer en ningún libro, pero porque eso es la manera de que yo lo entiendo y es correcto. Pero lo que sí van a encontrar en los libros y que les van a decir es la diferencia fundamental entre procariotas y eucariotas, les van a decir, son la presencia o no de organelos membranosos. Esa es la diferencia fundamental. Presencia o no de organelos membranosos. O sea, alguien tiene organelos membranosos y alguien no tiene organelos membranosos. Esa es la diferencia fundamental. Punto. Pero ahora, ¿qué es lo que genera la presencia o no de estos organelos membranosos? La presencia o no de estos organelos membranosos genera segmentación o no intracelular. O sea, pero al final de cuentas es la segmentación o no que hay a nivel intracelular. Esta segmentación o no se va a llevar a cabo por la presencia o no de organelos membranosos, ¿vale? Básicamente, niños, eucariotas tienen organelos membranosos, procariotas no tienen organelos membranosos. Eso es una mentira que decían que las procariotas no tienen organelos. Sí tienen organelos, tienen ribosomas también. Entonces, no pueden decir que la diferencia es presencia o no de organelos, no, pero la única diferencia verdadera sí es quien tenga o no organelos membranosos. Eso sí, organelos membranosos son exclusivos de las células eucariotas. Y en las procariotas no existen organelos membranosos.
¿Cómo entender esto? Miren, si ustedes no son capaces de asimilar o comparar con cosas de la vida cotidiana algo, entonces no entienden nada, no saben nada. ¿Cómo comparar una célula procariota versus a una eucariota y que yo lo genero de esa manera? ¿Conocen CU? Ahí en CU. Una barra que tiene CU, ¿no? Esta barra. Y enfrente del CU está el botánico, ¿no? Si lo ubican, el botánico. Pero no el botánico bonito, ¿no? El botánico feo que está ahí, que lo conocen como la milla, ese que está bien feo, que parece bosque, parece monte. ¿Sí saben? Les digo que va la gente a correr, no por fuera. Entonces, no es bonito acá donde están los árboles, sino esta parte que conocen como el ecológico, la milla, está ahí feo. Entonces, yo les pregunto, ¿el CU tiene una pared que lo delimita sí o no? Sí. Entonces, eso vendría siendo su membrana celular, ¿no? Porque recuerden cuáles son las funciones de las membranas. Y hablando de cualquier tipo de membrana, no nada más la membrana celular. Recuerden que está la membrana celular, la membrana nuclear, la membrana lisosomal, la membrana mitocondrial. O sea, hay tantas de membranas a salud. ¿Cuál es la función de las membranas en sí? Separar. Alguien dijo contener. Separar un espacio de otro espacio, ¿no? Así de simple. ¿Cómo sé yo en dónde empieza una célula y en dónde termina una célula? Por la membrana. O sea, yo sé que en cuanto yo llego a la membrana celular, lo que hay de la membrana celular para adentro es la célula. Y lo que hay de la membrana celular para afuera, pues no es la célula, es otra cosa. ¿Me explico? Entonces, la membrana está delimitando un espacio. Y a este espacio que está delimitando lo conocemos como que es célula. Bueno, yo les pregunto, ¿la barra de seguro está delimitando un espacio, sí o no? Sí. Está delimitando un espacio que se llama ¿qué? CU. CU. O sea, todo lo que está por dentro de esta pared es CU y todo lo que está por fuera de esta pared ya no es CU. O sea, está delimitado el espacio. Ahora yo les pregunto, ¿el jardín botánico no tiene también una pared que lo está delimitando? Sí, tiene. Bueno, pero el otro en la milla no. Sí, por fuera tiene su pared rudimentaria, pero la tiene. Tiene toda una pared que la está delimitando. O sea, yo puedo saber claramente en dónde empieza el botánico feo y dónde termina el botánico feo. Claro, tiene su pared ahí, que esa pared dice, atraviesa la pared, estás dentro del botánico feo. Atraviesa la pared, sales del botánico feo. O sea, las dos membranas están delimitando espacios. Bueno, aquí yo tengo una pared del botánico que está delimitando un espacio. Yo tengo una pared del CU que está delimitando un espacio, ¿vale? Entonces yo ya veo que tengo el botánico delimitado por una pared y tengo el CU delimitado por una pared. Si ambas fuesen células, yo tengo una célula y otra célula. Una célula que se llama botánico y una célula que se llama CU, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, ¿las condiciones dentro de una célula son las mismas condiciones fuera de una célula? Pues no, ¿verdad? Por eso la importancia de delimitar espacios. Yo les pregunto, ¿las condiciones dentro de una célula son igual que las condiciones que hay fuera de la célula? No. Por eso es que yo tengo que delimitar un espacio, que ese espacio contiene características idóneas para generar vida. Pero fuera de este espacio no se puede generar vida porque las características no son las necesarias para poder generar vida. Ahora, ¿qué creen ustedes que va a pasar si esta membrana de una célula se destruye? ¿Las características de adentro seguirán exactamente iguales? ¿Por qué ya no? Porque ya no tiene Porque ya no tiene las condiciones. ¿Pero por qué no va a tener las condiciones? Porque está en contacto con el medio exterior. Porque ya no hay nada que la separa. Con el medio exterior. Ya no hay membrana. ¿Y qué tiene que no haya membrana? Pues ya hay una delimitación. Es correcto, pero yo quiero que me lo expliquen por qué. O sea, pues porque ya no hay nada que lo protege, entre comillas, se podría decir. O sea, o ya no hay orden. ¿Qué va a pasar con las condiciones dentro de las células si la membrana se destruye?
Pues que se van a perder, ya no va a haber Van a equilibrio. Se cambiar. disipan, van a desaparecer porque se van a combinar con todo el otro, ¿cómo se llama? Espacio. Y entonces se pierden las condiciones que ahí eran necesarias, que ahí se necesitaban para generar, ¿qué? Vida. Entonces vean la importancia de la membrana. Si ustedes destruyen esa membrana celular, van a hacer que las condiciones de adentro desaparezcan porque se van a combinar con las del entorno. Entonces, ¿será importante mantener íntegra esta membrana? Claro. Ahora yo les pregunto, ¿las condiciones dentro de CU son las mismas condiciones que fuera de CU? No, ¿verdad? Para No. empezar, ustedes pueden poner un pie adentro de la barra de CU y ustedes ya adentro de la barra de CU, 1 metro adentro. Ya se pueden tirar al piso si ustedes quieren y ponerse a estudiar y nadie les va a decir nada. Pero ustedes hagan eso un paso afuera de la barra de CU y tiren al piso. Y vamos a ver si hay condiciones para que se tiren al piso y se pongan a estudiar. ¿Ustedes creen que hay condiciones para que se pongan a estudiar 1 metro? No estoy hablando de lejos. Estoy hablando de un paso afuera de CU. Hay condiciones para que ustedes se tiren al piso y se pongan a estudiar. No. La fregada va a pasar un carro, los va a aplastar y los va a matar, porque por ahí está, o sea, las condiciones que hay afuera eran las mismas de adentro, y esto lo está delimitando una membrana. O sea, ustedes dan un paso dentro de seguro y se pueden tirar al piso, ustedes saben que no va a pasar un carro y los va a aplastar, porque el carro no puede entrar por la barda, pero el asunto es que ustedes saben que las condiciones de adentro no son las mismas de afuera, y para eso hay una membrana que lo está marcando. Aquí hay condiciones, acá no hay condiciones. ¿Vale? Ahora, ustedes se sentirían muy seguros en CU si la barra no existiera y ya pues, no había adentro, se pudieran sentar, decir aquí, no, hombre, se puede meter un mendigo carro, si ya no hay espacio que delimite nada, las características ya no van a ser las mismas porque ya no existe esta pared y entonces van a carro, lo va a matar. Entonces ya no hay las condiciones necesarias. Pero esto lo estaba sobre la membrana. Ahora yo les pregunto, las condiciones que hay en el botánico feo adentro son las mismas condiciones que hay fuera del botánico. Tampoco, ¿verdad? O sea, adentro del botánico hay unas condiciones y afuera del botánico hay otras condiciones. Y esto lo está delimitando ¿quién? La membrana, la pared de este botánico también. O sea, en ambos casos se está delimitando un espacio con características distintas, ¿vale? En ambos casos. Tanto en el CU como en el botánico. En ambos casos se está delimitando un espacio con características internas distintas a las externas, ¿vale? Que es lo que hace cualquier célula. Pero ahora yo les pregunto, niños, dentro de CU, todo el espacio dentro de CU tiene las mismas características, ¿sí o no? ¿Por qué no? A ver, Diego, ¿por qué no tiene las mismas características? Pero todos están dentro de CU y no tienen las mismas características. ¿Por qué? ¿Qué hay dentro de CU? A ver, dígame qué hay dentro de CU. Pues, no sé, a lo mejor hay un lugar donde hay menos gente que otra y es más tranquilo. ¿Qué hay dentro de CU? Pues las facultades, En una parte hay sedes, en otra hay edificios. administrativas. Hay edificios. Hay gimnasios, calles. Ella dijo que hay un gimnasio. Pero ahora tú, Maximiliano, ¿cómo sabes que en donde hay un gimnasio, en donde no hay un gimnasio? ¿No está limitado ese espacio, sí o no? Pues se podría decir que está limitado dentro de la membrana, porque como si hubiera secciones. Está seccionado. O sea, hay un gimnasio dentro de CU, sí. ¿Cómo sabes tú en dónde empieza un gimnasio, en dónde termina el gimnasio? Porque está delimitado. ¿Por quién está delimitado el gimnasio? Pues O sea, ¿qué lo delimita? como si fuera una membrana dentro. ¿Por qué lo delimita? O sea, ya no olvidemos lo biológico. Pero está delimitando una Una construcción, pared, ¿no? Una pared.
Entonces, dentro del CU hay un espacio que está delimitado por una pared de concreto y yo te pregunto, ¿las condiciones dentro de este espacio, dentro del CU, tienen las mismas condiciones que el resto del CU? Yo diría que no. ¿Por qué no? Porque ¿Qué condiciones hay ahí y que no hay en CU? es que, bueno, mi forma de pensar es que hay muchas tipos de secciones, por ejemplo, hay de natación. Pregunta concreta. ¿Qué condiciones hay dentro del gimnasio que no hay en el resto del CU? Pues a lo que va la gente. ¿Qué condiciones hay? A ver, ¿qué condiciones hay dentro del gimnasio que no hay en el resto del CU? Pesas. Número uno, hay pesas, hay equipos de aparatos. Yo te pregunto, ¿por todos lados hay equipos de aparatos para hacer ejercicio dentro del CU? No. O sea, tú no vas por situaciones de CU sin las máquinas ahí de hacer ejercicio, ¿no? O sea, están en un espacio encerrados ahí, delimitados por una construcción, ¿no? Si tú quieres hacer ejercicio, entonces da ese espacio. Pero ¿qué otras condiciones hay dentro de ahí que no hay dentro de todo el CU? Yo les pregunto. Regaderas. Espejos por todos lados en CU. No, ¿verdad? Pero ahí en el gimnasio sí hay. El aire acondicionado. No hay aire acondicionado dentro del CU. Pero dentro del gimnasio. Sí. Yo te pregunto, ¿y dentro del CU todos lados hay aire acondicionado? Entonces, no están. Ahora, yo te pregunto, si son las 12 del día, ¿tú crees que hay muchas condiciones para que resten todos los sillos brincando y haciendo ejercicio? Vamos a morir de deshidratación. Pero si son las 12 del día y tú te vas al gimnasio, vas a tener 22 grados de temperatura. ¿Sí? Porque son las condiciones que están dentro de este gimnasio. Ahora, ¿hay música dentro de este gimnasio? Sí, ¿no? Propicia que hagas ejercicio. Pero yo te pregunto, ¿dentro de todo el CU hay música? Entonces, dentro de este gimnasio, hay unas condiciones que no hay en el resto del interior del CU que hacen que ahí sean idóneos para que se haga ejercicio. Pero bueno, yo también tengo una biblioteca dentro del CU. ¿Conocen la biblioteca? Y yo les pregunto, ¿las características de la biblioteca son las mismas características que todo el CU? ¿Qué características hay de esta biblioteca? Hay libros. Sí, Por ejemplo, el aire acondicionado, ¿sí o no? Sí, ¿no? Pero entonces dirían, es igual que el gimnasio, porque en el gimnasio también hay música. Pero ¿qué? Exacto, pero no hay música. Y además de que no hay música, también hay butacas donde tú te puedes sentar y estudiar. Pero también hay libros. Pero también la luz está un poco baja, no tan fuerte. O sea, ahí hay silencio. Entonces, si ustedes ven las características que hay en la biblioteca, no son las mismas características que están en el gimnasio, ni son las mismas características que están dentro de CU, ¿me explico? Pero ahora, también tenemos ¿cómo se llama? Un estadio de atletismo. Yo les pregunto, ¿no está delimitado el estado de atletismo? Sí, no, tiene una pared, es el estado de atletismo. Y yo les pregunto, ¿cuáles condiciones hay aquí que son diferentes al entorno? Bueno, de hay una pista no bien marcada, bien derechita, que no hay problemas, que hay todo marcado, que está al aire libre. Ahora, yo les pregunto, las condiciones que están en este estadio son las mismas condiciones que están en el gimnasio, son las mismas condiciones que están en la biblioteca, son las mismas condiciones que están en CU. No, ¿verdad? Pero yo les puedo decir, yo puedo hablar de manera general. En CU se puede hacer ejercicio, se puede estudiar, y se puede correr, y se puede tomar clases, ¿sí o no? Sí, porque esto está donde dentro del CU. Pero yo no puedo decir, en el gimnasio se puede estudiar, se puede hacer ejercicio, se puede estudiar, se puede correr, se puede... No, porque el gimnasio tiene unas características propias para ciertas cosas. Quiere decir entonces que la segmentación dentro de esta célula genera espacios con características distintas y estas características distintas permiten que se lleven a cabo funciones distintas. Pero para segmentar se necesita que haya paredes, barreras que segmenten espacios dentro de las células que se necesitan entonces para segmentar espacios.
membranas. Por eso la presencia de organelos membranosos. Los organelos membranosos, yo les pregunto, ¿tendrán las mismas características que todo el citoplasma? Claro que no. Yo les pregunto, está el núcleo, que hay una membrana nuclear. Las características del núcleo son las mismas características que del citoplasma. No, por eso esta membrana nuclear, y esta membrana nuclear está segmentando dentro de la célula un espacio con características distintas. Pero yo también tengo una mitocondria. La mitocondria no tiene membranas, tiene dobles membranas. Ahora, las características dentro de la membrana de la mitocondria son las mismas características que el resto del citoplasma. No, son las mismas que la del núcleo, tampoco. Entonces, yo ya tengo dentro de esta célula un espacio segmentado llamado mitocondria, un espacio segmentado llamado núcleo. Ahora yo tengo lisosomas. ¿Se acuerdan que hay dentro de estos lisosomas que también son organelos membranosos? Enzimas lisosomales. ¿Y saben qué hacen las enzimas lisosomales? Destruyen todo. Y dentro de la mitocondria están estos enzimas lisosomales dentro de este lisosoma y se está destruyendo la célula. No, porque está encerrado en donde, en un espacio. Pero ¿qué creen que va a pasar si esta membrana del lisosoma se rompe? Todas sus características empiezan a salir y empiezan a destruir todo el entorno. Pero ¿por qué no pasa eso? Porque está segmentado, encerrado. Entonces y eso es una célula eucariota, la segmentación. Esa es una célula eucariota que tiene organelos membranosos. Pero la importancia de los organelos membranosos es que segmentan espacios con características distintas al resto. Y la sumatoria de todas esas funciones es lo que conocemos como célula eucariota. Pero yo les pregunto, la procariota, que es el botánico feo, está segmentado dentro. Ustedes ven edificios dentro de ahí separados, todo es exactamente igual. Quiere decir entonces que se puede hacer muchas cosas distintas dentro de este espacio, ¿sí o no? Si todo está exactamente igual. No, son cosas muy básicas que se pueden hacer. Pero dentro de CU pueden hacerse cosas bien distintas, ¿sí o no? Se puede ver teatro, se puede hacer ejercicio, se puede estudiar, se puede hacer prácticas de laboratorio, se puede hacer atletismo, se puede estar en los pasillos, se puede ir al comedor, pero porque dentro todo está segmentado con características distintas. Y la sumatoria de todas esas características distintas que determina permitir a cosas distintas, la sumatoria de todo eso es lo que genera el CU. Es lo que hace que CU sea muy diverso, multifuncional. Quiere decir entonces que las células procariotas, las células eucariotas, ¿cómo creen que son? ¿Cómo creen que somos las células procariotas? Multifuncionales por nuestra inmensa segmentación que tenemos. Ahora, no es muy difícil de entender esto. Yo les pregunto, ¿en su casa no está segmentada o no está segmentado? Ahora, cada segmento de su casa no está delimitada por una pared. Y yo les pregunto, ¿las características que hay dentro de ese segmento son iguales al resto o no? No. Pues no. Si ustedes me hablan del baño y la cocina, ¿a poco hay las mismas características en el baño que en la cocina? Y entonces, si no hay las mismas características, les pregunto, ¿se hace lo mismo en el baño que en la cocina? Por una pequeña, sencilla razón, no tiene las mismas características. Entonces, la segmentación está haciendo que sirvan para cosas distintas. Bueno, la célula eucariota está segmentada por organelos membranosos. Yo les pregunto, ¿esa segmentación de organelos membranosos hace que tengan diferentes características dentro del mismo espacio que engloba a la célula eucariota? Sí. ¿Y esa segmentación hace que hayan funciones distintas? Sí. ¿Y esa sumatoria de esas segmentaciones es lo que genera una célula eucariota? Sí. Quiere decir entonces, niños, que si ustedes eliminan esas segmentaciones, que están eliminando también sus funciones. A la propia célula la están destruyendo, porque están eliminando sus segmentos especiales que tenía para llevar a cabo sus funciones específicas. Si ustedes eliminan esas segmentaciones, van a eliminar las funciones de la célula y por ende, pues se va a morir la célula. Pero ahora yo les pregunto,
¿qué costará más mantener? ¿CEU o el botánico? CEU. Entonces yo les pregunto, ¿quién creen que gasta más energía, una eucariota o una procariota? Una eucariota. Ahora, ¿quién está más grande, el CEU o el botánico? CEU. El CEU. Ahora, las células eucariotas son 1000 veces aproximadamente más grandes que las procariotas. Las procariotas están así y las eucariotas están así. Pero precisamente por todas esas segmentaciones intracelulares que tienen. Entonces, metabólicamente, ¿cuál tiene más funciones y cuál tiene menos funciones? La eucariota tiene más. Y prácticamente, niños, esa es la diferencia fundamental entre una procariota y una eucariota. Es la segmentación o no. Pero la segmentación o no tiene que ver con la presencia o no de organelos membranosos. Si hay organelos membranosos, hay segmentación y esa segmentación crea características distintas y al tener características distintas, funciones distintas. Yo les pregunto, la mitocondria, ¿cuál es la función principal de la mitocondria? Generar Dar energía. Respiración. Pero si usted le rompe la membrana a la mitocondria, hacen que las características de la matriz mitocondrial se pierdan. ¿Y qué creen que va a pasar con esa mitocondria? Ya no va a producir ATP. Y dices, oye, ¿pero por qué? Entonces dice la mitocondria, yo tenía 2 membranas aquí, segmentando dentro de esta célula, porque yo tenía unas características aquí que yo necesitaba para funcionar, y alguien me rompió la membrana, mis características se perdieron, yo ya no puedo funcionar. Yo les pregunto en CEU, si alguien llega y tumba la pared de CEU, de la biblioteca, el aire se va a empezar a salir, la luz va a empezar a entrar, el ruido va a empezar a entrar. Yo les pregunto, ¿van a ver las características para que ustedes sigan estudiando allí? No, ¿verdad? Pero porque rompieron una pared que lo estaba, ¿qué? Segmentando y creando características distintas. Desde ustedes que rompen eso, hacen que las características de adentro se pierdan. Y al perderse esas características, ya no sirve ahí para estudiar. Lo mismo es el gimnasio. Imagínense que ustedes lleguen, rompan los vidrios y todo el aire se salga. ¿Ustedes creen que va a ser muy cómodo estar haciendo ejercicio ahí con todo el calorón del entorno? Una fregada, deja de funcionar. Entonces, el mantener espacios con características distintas es la base de la célula eucariota. Pero eso se hace únicamente por la presencia de sus organelos membranosos. Porque precisamente los organelos membranosos seccionan dentro de la propia célula espacios con características distintas. Y esto hace que la célula eucariota tenga multifunciones muy específicas. Y la procariota pues no tiene nada. Es una procariota que tiene funciones muy rudimentarias, muy básicas, muy sencillas, pero la eucariota no, es muy organizada. Ahora, ¿ustedes ven CEU muy organizado, sí o no? Sí. Esa organización es la clave de su funcionamiento. En la célula eucariota, entonces, es una célula altamente organizada, estructurada. Una procariota no es tan organizada ni estructurada. Y esto va de la mano, pues, con sus funciones, prácticamente. ¿Sale? Bueno, y entonces eso sería la diferencia entre eucariotas y procariotas. El día de mañana vamos a comenzar con la unidad número 2, que es aminoácidos y proteínas. ¿Vale? Nos vemos.